Hola a todos, yo soy Anel Paulina Dolores Andrade y estudio en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos la licenciatura en Relaciones Internacionales. La presente exposición está dirigida hacia la asignatura de Derecho Internacional Público y el tema a exponer es consulados y embajadas. He dividido esta presentación en historia, definición, características, las funciones para el Estado y las conclusiones. Empecemos por la historia. La actividad diplomática de los faraones egipcios está documentada desde los siglos XV y XVI a.C., porque el intercambio de mensajes y la negociación de tratados implicaba la presencia de mensajeros, así que en esta época aparecen los embajadores, pero estos no tienen un peso porque no tenían residencia permanente, pero se les considera el inicio de las relaciones diplomáticas. También en la Grecia clásica aparece la figura equivalente a la del cónsul actual. Este era un ciudadano que por lo tanto podía hablar en las reuniones públicas, dar su voto y defendía los intereses de una comunidad extranjera. Es en este momento en el que aparece la diplomacia permanente. El siguiente es del primer edificio del que se tiene constancia histórica como embajada y es de España ante la Santa Sede, instituida en el siglo XV por Fernando el Católico. También en la Convención de Viena, que fue en la Convención de las Naciones Unidas en 1969, se establecieron las funciones de la embajada. Ahora pasemos a la definición. Existen tres tipos de organismos diplomáticos, que son oficinas mexicanas que representan en el extranjero al gobierno de México y dependen de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estas son embajadas, consulados y las misiones. La embajada es la representación oficial de un gobierno dentro del territorio de otra nación. Lo importante no es el espacio físico, sino lo que éste significa, que lo podríamos definir como la representación de la autoridad máxima de un gobierno y tiene como objetivo asegurar y proteger los intereses de su país y de cada ciudadano, manteniendo así las relaciones entre los dos estados. Ahora bien, el consulado es la representación de la administración pública de una nación en otra distinta, una relación entre el Estado y los ciudadanos que éste representa. Y por último, las misiones son representaciones diplomáticas ante organismos internacionales como la ONU, la OEA, la UNESCO y otros. Ahora pasemos a sus características. Tipos de embajadas. Están las embajadas residentes, donde la sede se encuentra situada en el territorio del Estado ante el que se encuentran acreditadas. Por su parte, las no residentes es porque la sede está fijada en otra capital, en caso de que se trate de un tipo de acreditación firmada por varios países, es decir, una acreditación múltiple. La de misión o delegación es el grupo que representa una forma diplomática, el gobierno de su país frente a un organismo internacional. La High Commission es la sede de la embajada de un país que forma parte del grupo conocido como Commonwealth, en la capital de otro país miembro de dicho grupo. Y el grupo Commonwealth es una asociación voluntaria de 53 países que comparten lazos y vínculos con Reino Unido. Por su parte, la Nunciatura es la sede de la Embajada del Vaticano. Por cierto, a los embajadores se les dice nuncios. Otro dato relevante es de que los ciudadanos de la Unión Europea, en caso de que en el país donde estén no haya embajada de su estado, pueden acudir al consulado de cualquier otro país que forme parte de la Unión Europea, donde serán representados y se tomarán en serio y en cuenta sus derechos. Ahora pasemos a las características de la embajada. Primero que nada, las se rigen por las leyes de su estado. ¿Esto qué quiere decir? Que si una embajada de México se encuentra en Colombia, esta se regirá por la Constitución de México. Otra cosa es de que el edificio es considerado como propio. Por cuestiones del derecho internacional, los edificios de las embajadas cuentan con un estatus legal especial, mediante el cual no están sujetos a las leyes del país en el que residen, y con el cual sus edificios son considerados parte del territorio del país que provienen. También esto es de que la embajada solo puede estar en la capital del estado anfitrión. ¿Esto qué es? Un ejemplo, si un país, Estados Unidos, quiere poner su embajada en México, esta solo podrá estar en la Ciudad de México.
A su vez, si México va a poner una embajada en Argentina, esta solo podrá estar en Buenos Aires, ya que es la capital. También se tramitan los poderes y todos aquellos trámites ligados al régimen internacional. Esto es porque la función del embajador es negociar y mediar las relaciones entre las dos naciones, teniendo plenos poderes para tomar decisiones a fin de proteger los intereses del país y dar al gobierno que representa las informaciones respecto al país extranjero, así como promover relaciones amistosas entre los países, visitando y desenvolviendo relaciones económicas, culturales y científicas. También el embajador representa al presidente de su nación, como lo podemos ver en las imágenes. Estamos viendo al canciller Marcelo Ebrard representando a México, junto con el canciller de Guatemala. Por su parte, el embajador de Arabia Saudita está teniendo una conversación con el embajador de México, que acaba de ser acreditado para radicar en aquel país y representar al gobierno mexicano. Y por último, la Cámara de Diputados de Guatemala está teniendo una reunión con lo que es el embajador de México en ese país. También da protección y asistencia, como se puede ver en la siguiente infografía. Da asuntos comunitarios. ¿Esto qué quiere decir? Tiene programas de educación, cultura, salud y demás, además de la protección consular, que es de migratoria, derechos humanos, penal, laboral, familiar y demás, además de servicios consulares, documentación, registro civil, notaría, etc. Ahora pasemos a lo que es un consulado. Los consulados son órganos de la administración pública de un estado en el territorio de otro, con el objetivo principal de asistir y proteger a sus nacionales. El cónsul no ejerce una representación política de su país. ¿Por qué? Porque esto recae en lo que es el embajador. También se fomentan las relaciones con el estado receptor, ya sean comerciales, culturales, científicas o de otro tipo. Un ejemplo de esto son las imágenes que vienen en la presentación. También es un punto de encuentro entre un país y los natales que que se encuentran en otra nación. De la misma forma, como se puede ver en el ejemplo, realiza situaciones, realiza campañas en pro de los connacionales. Otro punto que lo diferencia de las embajadas es de que puede haber más de un consulado en el país anfitrión. Como se pueden dar cuenta en las imágenes, la mayoría de los consulados de México están repartidos alrededor de los estados de Estados Unidos. Ahora, las funciones para el estado de las embajadas y los consulados. Primero es que estos propician las mejores relaciones entre México y el país en el que se encuentran. De la misma forma, aquí hay unas imágenes que representan este hecho. Otro punto importante es de que proteger de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos, y así ejercer acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones. También debe ser fuente de información de México y para México. Un ejemplo de esto es la imagen donde los embajadores están teniendo una reunión virtual. Otro punto importante es promover el conocimiento de la cultura mexicana. Como se puede dar cuenta aquí en la imagen, se está compartiendo aparte de la cultura de México en otros países, tal es caso de Francia y Estados Unidos. Otra cosa importante es fomentar el intercambio turístico, comercial, científico y cultural. También debe ejercer dentro de determinados límites funciones notariales y de registro civil. Otra cosa importante es que debe expedir en favor de nacionales mexicanos y a su solicitud los documentos. Ejemplo de esto es pasaportes, declaraciones de nacionalidad mexicana, cartillas de servicio militar nacional y actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Ahora, otro dato interesante es de las relaciones de México en el mundo. México cuenta con diferentes representaciones en el exterior. Cuenta con 80 embajadas, 67 consulados, 7 misiones, que es de la OACI, Organización de Aviación Civil Internacional, de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OEA, Organización de los Estados Americanos, la OI, que son las organizaciones internacionales de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la OPANAL, el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, y la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Así también cuenta con 3 oficinas, que están en Estrasburgo, México ante la Autoridad Nacional de Palestina y Taiwán. Y como conclusión, todo esto se puede definir como que el consulado representa al ciudadano en el extranjero, mientras que la embajada representa al país. Y aquí está una infografía que es parecida a la anterior, pero esta habla de lo que un consulado puede realizar. Por último, aquí está la bibliografía de donde tomé toda la información antes dicha. Y con esta frase de Henry Alfred Kissinger termino, que es: un diamante es solo un trozo de carbón que soportó una presión extraordinaria. Y con esto concluiría mi presentación.